libro de Hechos a través de este mes y el verso y el capítulo y los versos que quiero discutir con ustedes fueron los que ya leyeron hace un momento y los que salen en la pantalla en el capítulo 18 del libro de Hechos, versos del 9 al 10. Amén. Así que vamos a estar trabajando esos versos. Para el tiempo del emperador Claudio, año del 49 al 54 aproximadamente antes de Cristo, el tiempo que él reinó, los judíos, incluyendo los cristianos, fueron expulsados de Roma. Parece ser que las diferencias entre estos fue la causante, pues esta situación entre ellos revolucionaba a tal punto que preocuparon al emperador Claudio. Y cuenta un historiador romano llamado Suetonio, qué nombre hermoso, ¿verdad?, que la expulsión de los judíos surgió por los tumultos a instigación de un tal Crestus. Algunos han dicho que se equivocó Suetonio y debía decir Cristo. De esta manera, de esta forma, refiriéndose a los disturbios entre los judíos ocasionados por la predicación de Jesús como el Cristo, partiendo de que esa fue la causante. Y en medio de esta realidad se encontraba el emperador Claudio, el cual procuraba restaurar la antigua religión romana y tenía una fuerte antipatía con las religiones extranjeras. Esto provocó que los judíos que estaban en Roma se dispersaran por diversas ciudades y provincias romanas. Entre los que habían sido expulsados se encontraba un matrimonio, Aquila y Priscila, judeos cristianos, los cuales llegaron a Corinto, capital de Acaya, ciudad donde Pablo llegó en su segundo viaje después de zarpar de Atenas, y los conoció. Esta ciudad era una llena de inmoralidad, con más de 500,000 de habitantes, con una diversidad de etnias y religiones. Pero a pesar de esto, para Pablo, esta experiencia con Corinto fue muy importante. Fue una experiencia muy importante en el aspecto de la evangelización. A la vez fue retante porque aunque tuvo experiencias bonitas, pero también experimentó muchas luchas y dolor en ese mismo lugar. Allí en Corinto, Pablo trabajó junto a Aquila y Priscila haciendo tiendas. Y los sábados, el día de reposo, se acercaba a la sinagoga y hablaba del evangelio a judíos y griegos. Pero el trabajo se fue intensificando. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El trabajo se fue intensificando. La necesidad de llevar el evangelio era muy grande. Entonces, en base a eso, Pablo se entregó por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías esperado. Pero a Pablo, la mayoría de los judíos no lo quisieron escuchar. No lo quisieron escuchar. Entonces Pablo, partiendo de esa verdad, retoma el llamado que Dios le había hecho y le había confirmado a través de Ananías cuando le dijo: instrumento escogido es este
para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles, de los reyes y de su pueblo también. Hechos 9:15. Vemos cómo Pablo, respondiendo a ese llamado que ya él conocía, que estaba claro, él estaba muy claro, ese llamado estaba claro en su vida, él estaba clarísimo, ¿sabe? En esa claridad y en esa redundancia se ganó para Cristo a Crispo, jefe de la sinagoga. Y no solamente a él, sino que se ganó a toda su familia, los cuales creyeron y fueron bautizados. Gloria a Dios. Es nuestra esperanza, ¿sabe? No solamente que nos alcance a nosotros, también a los nuestros. También a los nuestros. En base a todas estas cosas que estaban sucediendo, Pablo predicando el mensaje, los judíos no estaban de acuerdo, viene la conversión de este principal de la sinagoga, estaba sucediendo muchas cosas. En base a todo esto, el ambiente seguía cargándose, la situación no estaba fácil, los judíos estaban molestos, planificaban llevar a Pablo ante Galión, el procónsul de Acaya, el gobernador. Pero mientras esto se cocinaba, que le gusta la cocina. Pero mientras esto se cocinaba en la mente de aquellos judíos, me parece que tenemos que ponernos en los zapatos de Pablo. Mire, mi hermano, y comprender que la preocupación que tenía Pablo era grande. Era grande. Era legítima. Esta situación le podía costar la vida a Pablo. Sin embargo, el Dios que siempre está, el Dios que siempre está presente, ¿cuántos pueden decir amén? El Dios que siempre está presente le habló a Pablo, ya siendo de noche, a través de una visión en la cual le dijo estas palabras: no tengas miedo. Bendito es el nombre del Señor. No tengas miedo, sigue hablando. Y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Alabanzas al Señor. Y en estos dos versos es que me gustaría enfatizar el mensaje de este día. Y veamos tres mandatos que Dios da a Pablo en esta visión. Primer mandato: no tengas miedo. Primer mandato: no tengas miedo. Dile a la persona que tiene a tu lado: no tengas miedo. No tengas miedo. Pablo, a pesar del trato y las amenazas que estaba recibiendo, a pesar de esto, a pesar, Pablo, de todo lo que está viviendo en este momento, el Señor le está diciendo: no tengas miedo. No tengas miedo. Iglesia, que a pesar de lo que veas o no veas, que no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Eso nos invita el Evangelio de Juan. Que lo que estás viendo no te paralice. Que lo que estás viendo no te paralice. En ocasiones nos congelamos, no nos movemos, no sabemos qué hacer, se nos olvida andar, no somos capaces ni de dar pininos. Pero el que siempre está, Dios te dice: no tengas miedo. Miren lo que ordena el Señor en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuántos pueden alabar el que vive? Así que el primer mandato es que no tengas miedo. El segundo mandato es: habla. Habla. Hay gente que habla de verdad, ¿sabe? Habla. Pues esa sigue hablando, ¿sabe? Sigue hablando. Pero habla no por un momento nada más.
Dios le está mostrando a Pablo la importancia de que hable, de que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque es un asunto de vida o muerte. Fue lo que luego Pablo le enseñó a Timoteo, estas palabras en 2 de Timoteo 4:2. En otras palabras, iglesia, que lo que veas, que lo que escuches, jamás te limite el seguir hablando la buena noticia del evangelio. Que nada te separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así que el segundo mandato que nos da el Señor es habla. Habla. El tercer mandato es no calles. No calles. Es hablar en todo momento sin temor alguno. Hay cristianos que no le hablan a nadie, miren, ni que por respeto. No, yo tengo que respetar eso y yo no hablo a nadie. Que no le hablan a nadie por no buscarse enemigos. Jesucristo tuvo enemigos, por eso fue que lo crucificaron, ¿sabe? No, yo no tengo enemigos. Pues miren, los que seguimos a Cristo tenemos muchos enemigos, porque hay enemigos de Jesucristo. Así que hay cristianos que por respeto, por no buscarse enemigos, por no caer mal, es que si le hablo de Cristo, si le hablo del evangelio, la gente me va a mirar mal. Dios nos dice en esta hora, iglesia, que no nos callemos. Que hablemos sin temor. Hermano y hermana, si Dios te está dirigiendo, ese es el tucutuco que uno siente en el corazón, ¿sabe? Si Dios te está dirigiendo, no calles, predica a Cristo. Predica a Cristo sin miedo, habla de Cristo, enseña de Cristo, testifica de Cristo, muestra a Cristo en todo momento, pero habla de Cristo. No es momento de callar, es momento de hablar la palabra del Señor. Bendito y alabado es el Señor. Ahora bien, observando los mandatos, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación para cumplir con estos tres mandatos? Hay un mandato, ahora, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva a cumplir con estos mandatos? Así que la primera motivación, escuche bien, es porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Sencillo, porque Dios iba a estar con él, con Pablo, al igual que va a estar con nosotros. Aleluya. Gloria. Por tanto, yo estoy contigo. Para la segunda motivación. Nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte daño. Y si lo intentaran, tercera motivación, hay un pueblo grande en esta ciudad, que lo que quiere decir es que va a sacar la cara por ti. Entiéndase, la iglesia, los cristianos. A nosotros no se nos puede olvidar, hermanos y hermanas, que Dios está cuidando su pueblo. Que no duerme el que te guarda. Nosotros no podemos olvidar la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Hay que creerlo, hay que afirmarlo, hay que vivirlo. Nosotros no podemos olvidar que el pueblo de Dios es un pueblo grande. Usted no puede olvidar que cuando usted se une al cuerpo de Cristo, usted se une a un cuerpo mayor que trasciende nombres, trasciende denominaciones, trasciende pueblos, mares, océanos, naciones. Y es esa verdad. Y esa verdad, hermano y hermana, debe ser seguridad para cada uno de nosotros como hijos. Motívate. Repita conmigo, motívate. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque mientras haya un pueblo de Dios despierto, a
Alabanza al Señor. Un pueblo de Dios ejerciendo el ministerio. Usted puede estar seguro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque hay una iglesia viva. Hay una iglesia dando la batalla de rodillas. Porque hay una iglesia que no deja de hablar de Cristo. Porque hay una iglesia que no se intimida a pesar de los vientos contrarios. Porque hay una iglesia que comprende su función profética en medio de los tiempos. Motívate. Hermano, ese pueblo grande, ese pueblo grande que se activa cuando hay alguien quebrantado de salud, y en solidaridad hay un pueblo orando en diferentes lugares. Motívate. Hermanos, es tener claro que hay un pueblo grande, una gran bendición. Es esa seguridad que nos recuerda que no estamos solos ni solas. Motívate. No insistas. No insistas más en vivir como un sufrido, una sufrida, como un ermitaño en la soledad. Dios te creó para que vivas en comunidad. Deja ya de pelear solo y sola. Aquí está la iglesia para sostenerte y escucharte. ¡Motívate! Él está aquí, está el Señor. Hermanos y hermanas, hay ocasiones donde vemos personas que llevan tiempo razonable en las iglesias y todavía no se sienten parte de ella. Y todavía no se sienten parte de ella. Esto es sencillo, la mayoría de estas personas no han entendido, no han comprendido que ese pueblo grande que también nos dice el texto, la iglesia, se constituye en una familia en el Señor. Amén. Pero si usted, escuche bien, el que tenga oídos que oiga, pero si usted no se involucra, si usted no habla, si usted no se relaciona, si usted no se sonríe, si usted no se sonríe con los demás hermanos y hermanas, si usted entra por ahí o por otro lugar y entra como una masa sufrida, con esa cara así, si usted de momento aparece y de momento se desaparece, es mago por obra de magia, ¿verdad? Se desaparece. Si usted se enferma y ni lo comunica, es posible que esté toda la vida sin sentirse parte de la iglesia. Entonces, si estamos actuando así, ¿sabes cuál es el llamado? Y voy a decir esto con mucho respeto: a que nos dejemos de bobería. A que nos dejemos de bobería y maduremos en la fe. Y maduremos en la fe y comencemos a involucrarnos, aleluya, porque a eso te ha llamado, a eso nos ha llamado el Señor. Motívate. A diferencia de estos casos, hay otras personas que se sienten motivadas a ser parte. Y en esa motivación del Espíritu de Dios se han hecho parte de la iglesia. Miren, aquí en medio nuestro, sin empezar a decir nombre para no pecar de dejar a uno, hay personas que llegaron nuevas a la iglesia y todo el mundo los conoce. Y no porque busquen las sillas del frente, nada que ver, nada que ver. Todo el mundo los conoce porque se han dado a conocer. Amén. Porque están trabajando, porque dan testimonio vivo. Pero ¿saben algo? Esas personas no están escondidos en una cueva. No están escondidos en una cueva, hermano. Están hablando, es decir, ejerciendo el ministerio. No están callados, disfrutando de manera egoísta su bendición. Están compartiéndola. A eso le va llamando el Señor. Esas personas han entendido que la iglesia es una familia, que la iglesia es una familia, que la iglesia es esa comunidad de fe que le sostiene, que te sostiene, que te sostiene a cada uno de nosotros. Que en la iglesia
que en Cristo Jesús hay transformación para sus vidas. Hermano, esas personas son capaces de decir: la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, es mi iglesia. En Ponce, esa es mi iglesia. Y se ponen así como pavos reales. Esa es mi iglesia. Y estoy orgulloso y orgullosa de ella. El reverendo Gerardo Javier Morales Rodríguez es mi pastor. No diga Rodrigo porque ese no es. Rodríguez es mi pastor. Y sonríe así. Oye, que te estoy mirando. Si usted dice así, ese es mi pastor. Ay, Dios mío, no lo soporto. Qué imprudente. Cuando usted es capaz de decir, llegar a una actividad y decir: todos estos son mi familia, todo esto. Esta es mi familia. Yo no estoy solo, todo esto es mi familia. En la fe, con un sentido de pertenencia. Cuando yo le he dicho en otras ocasiones, cuando un niño viene corriendo a donde mío, me ve y me dice: ese es mi pastor. Y uno se derrite. Se derrite. Ella es de mi iglesia. Pero cuando un hermano o una hermana me dice: ¿qué tienen hoy en su iglesia? Y yo tengo que correr en su iglesia. ¿Qué? En tu iglesia. Sentirte parte, sentirte ese sentido de pertenencia. Pablo tenía una característica muy particular. Pablo era un bravo. Pablo era un bravo. Llegaba a los lugares y se ponía a servir, se ponía a trabajar. Pero tenía una característica mayor. Era un hombre motivado por su fe, que confiaba en Dios. Por eso, a pesar de las amenazas, fue capaz de mantenerse firme en todo momento. Él estaba claro que Dios estaba con él. Él estaba claro de que Dios se hacía real a través de ese pueblo grande que lo protegería. Fue un hombre decidido. 18 meses, 1 año y 6 meses estuvo allí predicando el evangelio, proclamando al Señor, creyéndole a Dios. El que siempre está, Dios le había dicho a Pablo que en aquel lugar nadie, escuche bien, nadie lo tocaría. Y así fue. Y así fue. Cuando el gentío de judíos lo llevaron ante Galión, el gobernador, para que lo juzgaran, este no encontró causa para juzgarlo. No encontró causa y lo absorbió. No pudieron hacerle daño alguno. Luego de esto, Pablo se quedó un tiempo más en esa ciudad. No huyó. Él no huyó. Él se quedó. Lea después el pasaje. Simplemente obedeció a Dios y fue motivado a creer en sus promesas. Motívate. Motívate. Motívate a cumplir sus mandatos. Motívate a cumplir con Él. No tengas miedo. No calles. Hay promesa para tu vida. Él está. Yo te quiero decir algo. Con esto cierro. Si en este día, hermano y hermana, si tú te sientes motivado en este día en decirle hoy al Señor: quiero empezar a obedecerte y hacer lo que tengo que hacer, el altar está abierto para ti. Si te sientes motivado o motivada en decirle al Señor: quita mis miedos, quita mis temores, quita esa timidez que no me permite socializar,
Quita esos complejos que me hacen verme con inferioridad. Ven, pasa al altar, el altar está abierto para ti. Si te sientes motivado en decirle al Señor, ayúdame a creer en ti, a creer también en otras personas, porque me han herido bastante y no he podido perdonar, por tanto no puedo confiar. El altar está abierto para ti. Si te has sentido que no eres parte de la iglesia, hoy es un buen día. Te motivamos. Motívate. Tú eres parte de este pueblo. Aquí está el altar. Si estás siendo atacado, sientes que el mismo infierno se ha levantado contra ti, déjame decirte, hermano y hermana, que la lucha que estás dando no la estás dando solo ni sola, ni tienes por qué darla. No insistas en eso. No insistas en eso. Aquí está la iglesia del Señor para ayudarte, para luchar junto a ti. El altar está abierto para ti también. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y hables con Dios. Y a través del cántico, en este momento, cuando tú lo entiendas, yo te invito a que pases al altar y le digas, Señor, aquí estoy respondiendo a tu voz. Cantemos al Señor.